en este lugar relacionado con su labor ejecutiva como presidente encargado. ¿En qué momento se da ese primer encuentro con Hugo Chávez Frías y por qué? ¿Qué recuerda de esa circunstancia? Recordar tres cosas rápidamente. Uno, la primera vez que supe de él sin saber su nombre. Fue el compañero Ezequiel, un compañero de esas luchas de los años 70 que dejé de ver. Y un día se me presentó en la ruta 421 de Bellas Artes, estaba yo trabajando. Y cuando lo vi estaba más gordo y más viejo. Le dije, Ezequiel, ¿qué haces tú aquí? Nos abrazamos y me dijo, te espero. Y nos fuimos a comer una arepa al mediodía, a almorzar en la arepera Bellas Artes, está todavía ahí, aprovechamos para hacerle la cuña. Nos comimos una sopa de gallina muy buena que vendían ahí y hablamos. Y él empezó a hablar, habló como una hora y me describió todo lo que era el movimiento bolivariano, que estaban listos para una insurrección militar. Me describió un hombre que él llamó el tropero, que era el líder del movimiento y que estaba en el centro del país. Y me describió a uno que parecía un cura, que era el intelectual, le decían, y que estaba en el occidente del país. Me dijo que reivindicaban a Bolívar, a Zamora, a Simón Rodríguez, a Ali Primera, que si nosotros nos podíamos incorporar. Nosotros éramos los movimientos sindicales y populares de la época, y nosotros éramos la Liga Socialista, la organización donde yo militaba, con Fernando Sotorroja, Jesús Martínez, Orlando Yajuri, Oscar Bataglini, gente, bueno, organización fundada por Jorge Rodríguez Padre, que fue asesinado en el 76. Ese éramos nosotros. Yo le dije, mira, yo no sé si nosotros podremos incorporarnos, le dije. Yo no sé si lo que tú dices es verdad, porque pudiera ser una de las trampas para asesinar revolucionarios. Pero si eso es verdad, le dije yo, siempre me acuerdo, Ezequiel, si esa gente existe y tiene el valor de hacer lo que dice que van a hacer, dirigirían este país por 200 años, le dije. Ojalá sea verdad. No lo volví a ver más nunca. Así que después vino el segundo capítulo de esto, el 4 de febrero. Yo estaba trabajando en la ruta 421 y me fui en mi carro, era un carro viejo, heredado a mi papá, viejo, un Catanare, un Fireland 500, y fui a llevar a un supervisor llamado Monje San José. Y me vine con un compañero llamado Estrada, aquí a Coche. Lo único malo de Estrada es que le metía a la cervecita de cada rato, y esa hora es muy malo, ¿no? A las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Yo le dije ese día, no, vale, no. En Caracas había patrullaje militar, y después yo me pongo, porque trabajamos de noche, yo lo llevé a las 12 de la noche a su casa. Llevé a las 2:30 a Coche dándole la cola a Estrada, y llegué a la casa a las 12:45, pero muerto, cansadísimo, de tanto trabajo todo el día, pues. Y me acosté muerto ahí en la cama, cuando de repente recibí una llamada de mi hermana diciéndome que había un golpe de Estado. Bueno, todo lo que pasó, ¿no? Y uno pensando que vendrá la persecución, otra vez será una dictadura, etc. ¿No? Preocupaciones. Hasta que a las 11 de la mañana del 4 de febrero dijeron que iba a aparecer el jefe del movimiento. Y efectivamente apareció. Y yo te digo lo que yo experimenté. Puede ser algo místico, ¿no? Yo lo he pensado con el tiempo. Yo estaba sentado en un mueble rojo, viejo, todo roto que yo tenía en la casa, y un televisor chiquitico así. Y cuando lo vi, yo sentí como una emoción de verlo físicamente. Y cuando habló y dijo, asumo la responsabilidad por este movimiento militar bolivariano, yo pegué del mueble un brinco que pegué al techo. Y dije, es verdad, Ezequiel tenía razón, es verdad. Y empecé a lamentarme, a sentir culpa de no haberle creído y no haberlo buscado y no haberme incorporado. Quiere decir que usted conoce al presidente Chávez como la gran mayoría de los venezolanos a través de aquellas primeras palabras que incluyeron el por ahora en televisión. Y personalmente, ¿cómo se da el primer encuentro? Ese es el tercer capítulo que te iba a decir. Bueno, después, por comunicaciones, a través del diputado Ángel Rodríguez, diputado hoy, amigo de toda la vida, del doctor Jesús Martínez, que era el abogado, compañero de Jorge Rodríguez Padre, ellos entran en contacto con el comandante Chávez en la cárcel. Y ahí empezamos a tener coordinaciones. Y bueno, Chávez desde el mismo 4 de febrero, yo lo he dicho, yo no recuerdo un segundo de mi vida que yo no haya estado al servicio de la causa de Chávez. Bueno, desde ese día a pintar las calles, a salir, cada vez que salía un cassette con la voz de Chávez le sacábamos, no sé, cassette, ¿te acuerdas? Tú sí te acuerdas. Un cassette, no un CD, escritos, le sacábamos copias, pequeños manuales, le sacábamos copias.
los repartíamos en el metro, pues teníamos un sistema por todas las estaciones del metro, los trabajadores, para repartirle a la gente, convocando al cacerolazo, no sé si te acuerdas, del 10 de marzo, el 10 a las 10, vete ya Carlos Andrés, y del 8 de abril del 92, el 8 a las 8 para que se vaya el gocho. Bueno, ahí tuvimos gente caída en las calles, solamente por un cacerolazo popular. Y llegó el día para poder conocerlo físicamente, directamente. Ese día, bueno, un grupo de dirigentes sindicales del metro y de movimientos sociales nos designaron a varios. Yo fui con Ángel Rodríguez, que tenía el contacto con él, el 16 de diciembre de 1993. Ya había ganado las elecciones el doctor Caldera. Ya se sentían los vientos de libertad para el comandante Chávez, el comandante Arias Cárdenas y todos los militares patriotas. Cuando llegamos a la celda, era larga en la cárcel de presos comunes de Yares, para allá mandaron al comandante Chávez. Eso no debe olvidarse. Cárcel de presos comunes de Yares. Y bueno, allí llegamos al sitio, que era un pasillo largo así. Yo siempre recuerdo. Y allá en el fondo se escuchaba una carcajada y la voz de una persona que solo hablaba él. Y una carcajada, y después declamó algo, y yo fui entrando lentamente, y con la oscuridad y la sombra se veía solo la silueta de él. Siempre lo recuerdo. Y nos acercamos, él vino hacia nosotros y nos dijo, ¿quiénes son ustedes? Y saludó a Ángel. Yo le dije, bueno, mucho gusto. Nicolás Maduro, delegado sindical era yo, compañero delegado sindical, dirigente. Me dijo, ¿qué vienen a hacer ustedes acá? Me dice, ¿no? Digo, hablar contigo, le dije yo. Abusadorcito que es uno, ¿no? Hablar contigo. Él me dijo, bueno, tengo mucha gente aquí. Mira, estaba lleno de gente. Pero ustedes no se van sin hablar conmigo. Ustedes aguantan. Hablen con todo el mundo. Y así hicimos. Hablamos con todos los que estaban presos allí. Y a las 4 de la tarde, faltaba hora y media para que terminara la visita, él salió de atender a la última persona. Y nos dijo, bueno, ustedes se quedaron, no, vengan. Y entramos a la celda del comandante Chávez. Entramos y me sorprendió lo primero. ¿Ustedes comieron? Nos dijo. Y yo le dije, no hemos comido. Bueno, espérate. Y sacó la comida que le había traído la familia y nos la repartió. Y comimos con él allí. Él estaba en un mono, una chaqueta. Después me sorprendió un libro que estaba allí marcado, tenía varias marcas en las páginas. Un grano de maíz de Tomás Borges, la entrevista a Fidel Castro, al comandante Fidel Castro. Marcada. Y nos sentamos. Ajá, ¿cómo están ustedes, muchachos? Nos dijo. ¿Qué quieren ustedes? Y yo le dije, bueno, 4 de febrero, le eché un cuento rápido, el 4 de febrero pasó esto, en la calle está pasando esto. Ustedes seguro van para la calle, nosotros representamos movimientos sociales revolucionarios, queremos saber cuál es la estrategia. Y él se lanzó la estrategia en 50 minutos sin parar, de acumulación de fuerzas de calle, de acumulación de fuerzas populares, de construcción de todas. Y los dos desenlaces que veía, un desenlace decía en ese momento el comandante Chávez, en la cárcel, en su celda, decía, una nueva insurrección popular militar, decía, y el corazón de nosotros latía más rápido, porque el pueblo quería, y le decía en la calle después a él, Chávez, da el golpe, no aguantamos más a estos tipos, a la élite corrupta esa. Otro desenlace, decía, puede ser electoral. Si ustedes me piden probabilidades, decía, mínimas probabilidades de que haya un desenlace pacífico en este país. Esto está que explota. Así fue que yo conocí físicamente. Él me puso un nombre cuando nos íbamos. Me dijo, de este grupo tú eres el jefe. Y tú te vas a llamar Verde. Verde. Y así nos comunicamos. Bueno, imagino que los que grababan las comunicaciones por teléfono de cada rato con él sabrían quién era Verde, ¿no? Presidente, vamos a hacer una pausa y al regreso retomamos este hilo narrativo de su historia 21 años después, a este momento que lo coloca usted frente a una gran responsabilidad ante ese país que nos está viendo a través de Venevisión. En un mes y un día se definirá algo muy importante para el país en un proceso electoral que pudiera darle a usted la concreción de la tarea que le designó el presidente Chávez. Esa es una tarea que está por delante. Al regreso, dejo esta pregunta al aire. ¿Por qué cree usted, que esa introspección ya la habrá hecho, que el presidente Chávez dijo, este es el hombre, y le asignó a usted esa responsabilidad y lo hizo saber el pasado 8 de diciembre?
Ya venimos amigos, gracias por estar en nuestra sintonía, regresaremos en breve.